Saludos amigos, hoy miércoles 11 de noviembre de este año 2020. Buenos días, don Orión, buenos días, don Boza. Buenos días. Buenos días. Miren, jóvenes, parece que la temporada ciclónica no se quiere ir sin una despedida más o menos tormentosa en la región, porque una vaguada bastante activa que se originó como siempre en las costas africanas, ha bajado y ya está situada muy cerca de las Antillas Menores, y es tan activa que se siente ya tanto en Puerto Rico como en toda la isla hispaniola, como se le llama. Y por tanto, a eso se debe el nublado ese persistente que se alcanza a ver en buena parte del litoral sur y este del país, con todas sus poblaciones importantes. De manera que vamos a estar así, dice el Centro de Huracanes de Miami, por los próximos 2 días hasta que se despida la semana. Eso en caso de que esta vaguada, como le dije, muy activa, no se organice y se convierta en una tormenta, pero por el momento lo que es una expresión muy concreta de lo que es un disturbio meteorológico. Anoche se emitió un decreto que extiende el toque de queda que vencía hoy hasta el día 1 de diciembre, por los mismos horarios, de 9 a 5, de lunes a viernes, y de 7 a 5, sábado y domingo. Ayer el presidente presidió un acto en DP World, Caucedo, donde el presidente de la compañía, que es un árabe, un faldú, y otros más dominicanos, que son los que regentean ese servicio, dijeron con toda propiedad que esos 114 millones de dólares que se están invirtiendo para ampliar aún más la instalación, la confirman, porque ya lo es, el principal puerto multimodal de toda la región centroamericana y caribeña. Principal puerto multimodal. Danilo Medina y Margarita Cedeño se juramentaron ayer en el Parlamento Centroamericano. Les toca, según los reglamentos del Parlacén, todo es presidente y es en vicepresidenta, tiene un escaño en el Parlamento Centroamericano. Rosban Jaques y los nuevos jueces de la Junta Central Electoral se instalan hoy, porque hoy están señalados a ser juramentados por el Senado de la República y desde hoy comienzan a gobernar. Y desde ayer ya tenemos otro presidente en Perú, el señor Manuel Merino, escogido por el Congreso de ese país, luego de que ese mismo Congreso destituyera el anterior, que había sido resultado de la destitución de otro presidente. Las cosas en Perú lucen muy complejas, muy difíciles. Bueno, en el conocido Mike Pompeo, oye esto, Orión, dice, ayer en una rueda de prensa que sostuvo en su condición de jefe de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, la especie del canciller norteamericano, dijo que la transición hacia un segundo periodo de Trump va a ser tranquila. Él no tiene duda de eso, ¿sí? Sí. Esa gente está pensando en extenderse en el poder. Bueno, ese es el cuadro general. Pudiera haber otros asuntos. Por ejemplo, ya el INESP ha dicho que definitivamente el gobierno, la presidencia de la República ha decidido enfrentar el problema de la manipulación de los alimentos en el mercado. Y que en el Black Friday el INESP se unirá a todas las empresas del sector privado que ese día van a ofertar productos a precios especiales y que están preparándose bodegas
para salir a todos los barrios populares, no solamente de la capital, sino también de las grandes ciudades, a ofertar alimentos básicos a precios razonables, lo que se estilan en tiempos normales, no los que se han incrementado, precisamente para combatir la manipulación. Ese es el cuadro general. Así que entren ustedes, jóvenes. Mira, saludo, Mozart. Saludos, ¿cómo tú estás? No, hay dos cosas. Con el asunto de la pandemia, es correcto, era lo esperado. O sea, no causó ninguna sorpresa, porque si la cosa va bien así, de momento, pues hasta el primero, después del primero veremos a ver que cuando entran las Navidades, en Año Nuevo y todas esas festividades en su buena. Pero estuvo correcto. Sin embargo, sí, nosotros venimos siempre en este programa hablando de atrás, de allá para acá, mejor dicho, desde Europa para la República Dominicana, mirando las experiencias, observándolas, auscultándolas, para uno socializarla aquí y decir, bueno, si aquello pasa allá, cuando venga para este lado, nosotros tendremos las medidas condignas necesarias para que no pase nada. Yo lo que veo, y ayer estaba viendo también televisión internacional, que en Europa está muy socorrida una posición que solamente aquí parece estarlo en Estados Unidos y Brasil. Es aquella de que hay un plan mundial, unos dicen que para reducir población, otros dicen que la vacuna es un modo de dominación, especialmente de los sectores más oligárquicos de los Estados Unidos y Europa, otros lo ponen como el acuerdo China-Estados Unidos secreto y parte de Europa respecto a qué hacer con las grandes poblaciones del mundo y todas esas cosas que a veces lucen fantasiosas, pero se está movilizando en una de las cunas de la civilización contemporánea y cuna de la industrialización, que es en el Reino Unido. Se está movilizando también en España contra el confinamiento, aquí, a lo que en Europa se llama arresto domiciliario. Es decir, yo digo esto porque ya cuando uno está preso, como dicen, uno no encuentra qué decir. Porque nosotros estamos relativamente bien, hay que señalarlo. Ahora las autoridades de salud pública atienden un pedido que la comunidad nacional ha tenido a través incluso de nosotros aquí en el programa Diario de 4, de decir, hagan campaña para que motiven la conciencia ciudadana, la pongan en relieve sobre esta situación. Pero la verdad es que en el mundo no se ve como una línea recta en dirección a enfrentar la pandemia. Si tú ves lo que hay en Estados Unidos es una forma de actuar. Si tú ves lo que está en América Latina es la improvisación global. Y si tú ves en Europa, cada país tiene una forma. Lo único que están de acuerdo es en el confinamiento o en el arresto domiciliario, como se le llama. Pero después tú no sabes qué están haciendo. Como ahora mismo se señala la vacuna y hasta los médicos dicen, ya no me voy a poner eso ahora, porque realmente las vacunas son llevarte la infección para generarte los anticuerpos por siempre, es decir, que tu cuerpo domine el virus de que se trata. Segundo, hay una corriente, todo lo que estoy diciendo, si son disparates, ustedes me excusan, pero es lo que traté de resumir ayer de la televisión internacional. Lo que hace señalado es que el aire fresco, que dentro de un hogar la gente se contagia más que estar en el aire fresco, cosas como esa. Yo lo que digo es que aquí nosotros vamos bien y por tanto no tenemos que cambiar muchas cosas. Porque a pesar de todo el desenfreno que se dice de la ciudadanía, bueno, la verdad es que ahora nos preocupamos un poco porque aumentó, creo que 2 puntos porcentuales, la ocupación de camas en las salas de emergencias. Y también se ha dicho que a quien le ponen lo entuban es que más rápido se muere. Uno dice, ya yo no voy a hablar más de eso porque es que ya yo no lo entiendo, el coronavirus. Lo otro es coronavirus y economía. Finalmente, para darle paso a Mozart. La crisis económica sí es verdad. Yo no entiendo cómo es que van a resolver el tema de coronavirus, pero la crisis económica sí es verdad. Y cuando me dicen que el 18% del presupuesto ya no nos vamos en proporción al producto, no.
el 18% del presupuesto está en deuda, hay que irse al tema de la unidad internacional para procurar que organismos multilaterales al menos pospongan una parte del pago de intereses para que los países puedan recomponer su economía. De lo contrario, si donde tú pagas el 18%, donde tú tienes el 18% solo al pago de intereses y adelanto de capital, no va a poder avanzar lo suficiente. El 18% es casi 4 veces lo que dedicamos a la educación, casi 4 veces. Y fíjate que la educación es sembrando para el futuro. Y mira lo que significa. Lo que pasa es que este país lo cuida la Virgen de la Altagracia y nosotros rápidamente, en un momento de crisis como este, tenemos como tú le llamas, un Faldú que invierte 114 millones de dólares en la ampliación del multipuente de Caucedo. O hay muchas cosas que a nosotros nos benefician. El ministro del Turismo me parece que está haciendo un buen trabajo y que tiene agallas para seguir adelante, porque ha señalado que la meta es el 50% de la ocupación, es decir, a la mitad. Si nosotros recibíamos casi 8.000 millones de dólares en el 2019 por el concepto de turismo, con todo y su fortaleza y su deseo de tirar para adelante, estamos hablando de que en el mayor de los casos vamos a tener la mitad, cerca de 4.000 millones para el 2021. Por eso es que yo llamo la atención, si ojalá fuera una discusión nacional, establecer que ya el endeudamiento, no por un tema político, sino por un tema económico y social, el endeudamiento parece que ha llegado a su techo en esta etapa. Acuérdense que nosotros siempre hemos dicho, Mozart y Pedro, que endeudarse no es malo si se reditúa la inversión. Si tú tomas en un momento determinado un préstamo, un crédito para algo que te va a repagar la deuda, no es tan malo. Estamos hablando dentro del esquema de... si se incrementa el Producto Interno Bruto conjuntamente con eso que tú dices. Correcto. Entonces, esas dos cosas que hoy quería a ustedes reflexionarle como un loco alrededor de la pandemia, que uno dice a veces, pero ¿qué el mundo está haciendo? Yo no sé. ¿Por qué África no están saliendo todos? ¿Los africanos están saliendo de África por la pandemia o por la guerra en Libia, en el otro lado, en el Medio Oriente, en el Oriente Medio? ¿Por qué el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio más prolífero del mundo, más ocupado del mundo, el mar Mediterráneo? Bueno, porque es por miles y miles y miles y miles de africanos que están saliendo por el mar. ¿Huyéndole a qué? A la pandemia, no huyéndole a la guerra. Es decir, a veces tuve tanto contrasentido. Mejor, Pedro, que te duerma rápido cuando uno se acuesta, porque si uno se pone a pensar, Mozart dice, ¿cómo es arroparse? Si tú no te arropas rápido y te duermes, va a pensar todos los disparates que yo estaba pensando anoche. Es que no, ya yo no llega a entender. Por ejemplo, eso que tú dijiste de Mike Pompeo. Oh, sí, nosotros, no se preocupe, va a haber una transición pacífica hacia la segunda reelección. Y ya el presidente Biden, llamémosle presidente, está diciendo, yo estoy preocupado, me avergüenza, el señor, yo quiero hablar con el señor, refiriéndose al presidente Trump. Y estamos hablando de Estados Unidos, que es la fuente de energía positiva de la República Dominicana a todos los niveles. Y de la región occidental del mundo. Sí, no, para ponernos nosotros que estamos aquí, los isleños, decir, no, pero espérate, que no pase nada de ese lado, porque ahí sí es verdad que la peña se pone aire. De manera que mi consejo global es, duérmanse rápido. Fíjense que no le pedí que bebiera ninguna pastilla, porque eso no es bueno. Pero intenten dormirse rápido, porque si nos ponemos a pensar, bueno, ya ustedes saben. Buenos días. Vi ayer con beneplácito la visita que le hizo al presidente de la República, el episcopado dominicano, o sea, los obispos del país, al Palacio. Sí. Me pareció muy bien, siempre es grato que los hombres de la gente que está en reflexión permanente con el Padre, bueno, pues tome participación y nuestra iglesia, igual a nuestras iglesias, tanto porque se tiene entendido que en los próximos días lo harán también las iglesias protestantes, se reunirán también con el presidente de la República. Yo pienso que esos son encuentros que le vienen muy bien, no solo al gobierno, sino que le vienen muy bien a la nación, en tiempos
tan difíciles como lo que está atravesando la República Dominicana y el mundo. Y en ese mismo sentido, el llamado que le hizo el presidente para que lo acompañen, para que acompañen el gobierno. Él dijo en la toma de decisiones, bueno, yo no diría en la toma de decisiones, sino que sería un tanto de recibir el aliento, ¿verdad? La comprensión, la buena disposición de las iglesias, de los pastores, para un gobierno que se inició enfrentando una situación tan difícil y calamitosa como la que ha creado en todo el mundo la pandemia del coronavirus. Y fíjense si es así, que nosotros tenemos una situación bastante delicada. Si hay algo a lo que nosotros hemos apostado desde Diario de Cuatro, es a procurar por todos los medios de mantener mínimamente aquel trípode que yo siempre he recalcado de la República Dominicana en materia de estabilidad, en el plano económico, en el plano social y en el plano político. Como hemos visto, como se puede sentir, nosotros hemos mantenido, con mucho esfuerzo, con mucho talento, sobre todo en esas autoridades monetarias y financieras, el elemento de procurar la estabilidad macroeconómica en el país. Hemos mantenido a buen resguardo, estabilidad en los precios, a pesar de estos momentos en que por un problema estacionario, algunos productos incrementaron los precios y además porque hubo la incursión que siempre está ahí al acecho de gente que procura sacar ventaja. Y a pesar de todo eso, nosotros en términos generales, el país ha mantenido una estabilidad en los precios. La inflación se ha mantenido dentro del rango de la meta de 4 más o menos 1, y eso de por sí es importante. Además, el otro filón, que es el tema del mercado cambiario, que influye tanto en todo en la República Dominicana, y ahí también hemos mantenido niveles adecuados de estabilidad, con reservas que nos dan mayor sustento para ir precisamente en esa misma dirección, que como todos sabemos casi llegan a los 10.000 millones de dólares, que es un dinero muy bueno y que nos sirve para garantizarlo al menos 6 meses de importaciones. Pero en el marco de eso me preocupa el otro filón. Los políticos se ponen de acuerdo. Los políticos saben cómo buscar la forma de ponerse de acuerdo para no dañar espacios que, si se decomponen políticamente, no se sabe dónde va a caer la bola y a quién puede afectar más, si a los que están arriba o a los que están abajo y quieren dentro de 4 años pues retornar, y ellos se pondrán de acuerdo. Ahora, en el plano enteramente social, ahí sí a mí me preocupa mucho el panorama que estoy observando. Y quiero llamar la atención a propósito de esa reflexión del presidente con los obispos, de procurar no agregar elementos que puedan descomponer esa estabilidad social que todavía mantenemos en el país. Y eso tiene mucho que ver con la posibilidad y la urgencia de que el gobierno busque la forma de ir más allá con los programas que se agenciaron, que se crearon, de solidaridad con la gente, con los sectores más vulnerables y con los trabajadores, para mantener el clima de estabilidad social. Nosotros entendemos que hasta el momento son 94.000 millones que se han empleado en fase, en quédate en casa y en patí, pero esos son dineros que fueron necesarios y que es necesario buscarlo de donde sea para continuar con ese programa más allá de diciembre. Perdóname, Mozart, no va a ser tanto, perdóname, Mozart, porque no vamos a durar 7 meses con Dios delante. Van a ser quizá la mitad, menos de la mitad. Bueno, lo que sea, lo que quiero es que continúe el proceso, el proceso, porque ayer, con mucho juicio, Pepe Abreu alertaba al gobierno de que si eso no se produce, entonces eso va a ser un elemento adicional para que se reclame, por ejemplo, el 30% de las pensiones, que es un elemento que ustedes saben que crea situaciones y distorsiones
crearía distorsiones graves en el país hasta para los propios trabajadores. Pero si usted le quita al trabajador lo que le ha estado dando, lo que le ha servido un poquito de respiro en medio de todo esto, y usted no se lo sigue dando, usted corre el riesgo de que las compuertas de la inestabilidad social se abran a partir de enero próximo. Y quiero entonces llamar la atención en ese sentido. Por ejemplo, nosotros hemos tenido, gracias a Dios, niveles de reducción para la compra de búsqueda de divisas para la compra de combustible, por ejemplo. Eso se ha reducido de octubre a la fecha en casi un 50%. Pasamos de 2.595 millones de dólares para la importación de combustible a 1.286 millones. Eso ha representado cerca de 1.000 millones de dólares de ahorro para el Estado dominicano. El mismo gobierno ha dicho que se ha ahorrado una buena cantidad de recursos con la situación que se ha dado en la reducción de personal en el gobierno, de la reducción de eliminación que están en proceso de eliminación algunas entidades. Bueno, yo pienso que ese tipo de ahorro que se está observando en el país, más gracias a Dios también el incremento en las recaudaciones que se está observando con mucha eficiencia en la dirección de aduana, con bastante eficiencia en impuestos internos, tiene que ser otro elemento a tomar en cuenta también para buscar donde sea la posibilidad de no dejar a los trabajadores después de diciembre sin esos programas. Fíjense que ayer se dio a conocer un importante informe de la CEPAL y de la OIT alertando que la recuperación de los empleos en la región de América Latina va a ser sumamente difícil, y llaman la atención de los gobiernos para que tomen las medidas que tengan que tomar a los fines de ver cómo se buscan acciones que le permitan a las empresas continuar operando sin tener que cerrar sus operaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, permitirle a que el trabajador que va a salir, porque van a continuar, fíjense que ahora se está hablando de cerca de 200,000 trabajadores adicionales que van a salir de nómina en la República Dominicana, incrementando la situación del desempleo en esa dirección. O sea, este es un componente que yo espero que las autoridades sopesen bien y que ese equipo económico, junto con el presidente y esa voluntad que tiene de que las cosas se mantengan y que podamos superar este trance para avanzar en la dirección de la reactivación de la economía con el control del coronavirus, se haga efectivo. Vamos a necesitar sobre todo de que los trabajadores, de que la clase trabajadora no sienta que se le está por abandonar, que no sienta que lo que está recibiendo, que es poco, pero por lo menos le permite respirar en medio de todo esto, pueda desaparecer a partir de diciembre. Yo pienso que en los próximos días, el presidente con su equipo buscar algún tipo de mecanismo y desde ahora, a la mayor brevedad, darle las garantías a los trabajadores dominicanos y a las empresas de que se tiene algún tipo de mecanismo para seguir aportando a los fines de mantener mínimamente el clima de estabilidad social, política y económica del país. Hay indicadores de que actividades importantes de la economía pudieran ir más rápidamente que como pensábamos hacia la normalidad. Realmente a mí me ha sorprendido, lo digo con toda honestidad, que la zona franca esté alrededor de un 85 al 90% ya activas. Muy pocas quedan sin estar incorporadas hasta la producción. El esfuerzo que ustedes ven, ayer, tal como dijo Diario de 4, que no apareció en la prensa, pero ayer realmente se iniciaron los trabajos para la ampliación de la primera línea de metro. Las estaciones de la línea 1 del metro van a ser ampliadas. En los primeros 165 millones de pesos
del préstamo de 100 millones de dólares que aprobó el Congreso y la Agencia Francesa para el Desarrollo, ya se comenzaron a aplicar. Van a proseguir en los próximos días la apertura y cierre de varias licitaciones, porque son trabajos del metro, siempre dan empleo a muchas contratistas, en razón de que el Estado tiene, aunque haga obra por administración, tiene que cederla, contratarla a los quienes tienen los instrumentales y las personas para trabajar. Lo del puerto multimodal Caucedo es que se está trabajando, no es que es que están trabajando en la ampliación del puerto. Saben que la minería se mantiene activa. Barrick y siguen trabajando, Falcon Bridge también, allá en la mina de cobre de Cerro Maimón se está trabajando, porque solo falta concluir la instalación de equipos para una nueva minería. Dicen que ellos pueden comenzar entre finales de diciembre, principios de enero. Bueno, entonces la minería se ha mantenido. Aquí la producción agropecuaria, como ustedes saben, también está activa. Hay actividades que yo creo que lo que necesitan es un poquito más de impulso. Cuando se habla de nuevos hoteles, de inversión, de primeros Picasso, esas son obras que están en ejecución. La industria de la construcción, eso sí está demostrado, está en mejores condiciones de incorporarnos más rápidamente a la normalidad que el turismo. Al turismo, tal como ustedes dicen, va a haber que esperar que los grandes centros emisores... Pero yo creo que aún así, Pedro, van a ser necesarios esos programas de compensación, van a ser necesarios. Yo estoy hablando de la situación de la economía, pero aún así, como tú dices, los programas de compensación, yo pienso que deben continuar. Deben continuar hasta diciembre, y si en diciembre... No, hasta diciembre están, Pedro. Es más, diciembre el próximo mes. Sí. Entonces como dice a partir de ahí el presupuesto público, que como ustedes saben no se ha aprobado todavía, para el año 2021 deberá consignar algún tipo de subsidio estatal a los trabajadores que todavía no se han incorporado y a las empresas que tomarán tiempo. Hay empresas aquí que tomarán tiempo. Otras empresas que ya anunciaron 200 y tantos de mil que van a ser cesanteados ahora en estos días. Pero de lo que habían sido cesanteados antes, una parte ha regresado. Tú sabías que una parte de los hoteles, por ejemplo, del este, están operando a un 50% ya, en la costa norte también, y ya te dije que la zona franca está prácticamente normalizada. Hay una parte de la producción de la industria manufacturera que produce alimentos que se han mantenido activas, por eso que ustedes ven también suplidos los mercados con respecto a alimentos, o sea, la industria láctea y otros más, la industria que produce carne, que procesa carne, etcétera. Prefiero esperar el cambio. Yo te voy a decir, Pedro, no es una autarquía, Pedro. El sector externo de la economía es vital también. Es decir, todavía nosotros estamos en una economía de subsistencia, de reparación fuerte. No es la economía normalizada que se pinta así. El sector externo de la economía es fundamental, no solamente para el turismo, Pedro, para las exportaciones, para las importaciones. Fíjate que los 200 millones de dólares de que habla el Banco Central lo estableció fundamentalmente para las importaciones de bienes y servicios, lo cual indudablemente eso apunta a mejorar la economía. Pero la otra parte es que el sector privado no tiene o no desea o le haría mucho daño desprenderse de un pasivo laboral en el caso de que quieran es que no lo asimilaría ya desinteresar los contratos señores, no nos llevemos engaños, son casi 700,000 trabajadores que están en este momento suspendidos. Ese es el problema. En fase 1 y fase 2 o en fase ninguna. Exactamente. En fase ninguna, cualquiera que sea. Entonces, lo otro que hay, tú y los trabajadores, no podemos, está bien, no puede. Entonces, vamos a desinteresarlo.
Y ahí donde va a aparecer el dinero. Lo que no pueden permanecerlo es suspendido por los siglos de los siglos y decir no tenemos ni para darte subsidio ni para darte tu prestación. Eso no podría porque ser. Eso trae otra cosa. Eso abre compuerta a temas sociales. En conclusión, el año 2021 es un año, pero vamos a la pausa, es un año de recuperación. No está pidiendo la pausa hace rato. Es un año de recuperación y va a haber que esperar. Vamos a ver, todos esperamos que sí sea, pero hay una situación creada que tenemos que afrontar. Esa es la Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Digo. Bueno, miren, yo el asunto de los plazos, Mozart, con que puede reactivarse la economía, es verdad que eso es impredecible, porque está muy relacionado con el mercado exterior. Como dice Orión, esto es una economía interconectada. Es una economía interconectada que vive precisamente, es una economía de las más abiertas de América Latina y que más depende del exterior. Nosotros hemos crecido considerablemente en los últimos 50 años. Se dice que un 5% promedio anual. O por lo menos desde la muerte de Trujillo hasta hay un 2.7% promedio anual, el más alto de América Latina, con mucho. Pero ha sido gracias a que hemos desarrollado un modelo de desarrollo económico y social con una vocación extraordinaria a interrelacionarse con el mundo exterior. Y eso, bueno, ha demostrado que ha dado resultados. Pero además de que tenemos la característica de una nación continental, porque aquí sorprendentemente en tan poco territorio tenemos una riqueza minera que nos compara a los grandes del mundo, y minerales básicos como son el oro, la plata, el cobre, el hierro, el zinc y el ferroníquel. Esos son minerales básicos que se emplean en toda la industria moderna. Entonces, la agropecuaria nuestra ha demostrado que tiene capacidad para alimentar, para ser responsable de alimentar por lo menos un 85% de nuestros reclamos de consumo. Y otras actividades. El turismo, somos los líderes, sin duda alguna, en Centroamérica y Caribe en turismo. Hemos tenido una corriente de inversión extranjera directa en los últimos tiempos que ha estado promediando los 2.500 billones de dólares. El año pasado estuvo cerca de 3.000 billones de dólares, se acercó a los 3.000, pero el promedio que llevamos en los últimos 5 o 7 años ha sido unos 2.500 millones de dólares. Según el Banco Central, ya nosotros arribamos a unos 2.100, 2.050 millones de dólares y pudiéramos alcanzar incluso el nivel de inversión extranjera del año pasado, que fueron 3.000, que ya fue una suma bastante importante. Da la impresión, sin embargo, de que, como he dicho yo, debemos ser favorecidos por vientos de fronda. Que nuestros principales emisores de turistas y también compradores de los productos que nosotros exportamos están en crisis, que son Estados Unidos y Europa, pero fundamentalmente Europa, toda Europa. Mira, Pedro, déjame retomar, voy a tratar brevemente ese tema que tú acabas de señalar, pero déjame tratar el tema de la visita de la conferencia del Episcopado Dominicano al Palacio, que dice que es la primera en más de 20 años. Me parece que la cortesía del presidente pudiera ser malinterpretada. El presidente le dijo, manténganse aquí, vengan siempre. Y ayúdenme a tomar las mejores decisiones para el pueblo dominicano. Y cuando vengan, critiquen también, no hay problema. Vengan siempre, participen de la crítica y ayúdenme a gobernar. Más o menos, palabras mías, esas fueron las expresiones del presidente, que deben ser interpretadas siempre como un gesto de cortesía, en un acontecimiento singular. Es decir, estaba la cúpula de la Iglesia Católica en el Palacio Nacional y por consiguiente se desprendía ese tipo de cortesía. Cortesía. Te voy a decir por qué, Pedro. Nosotros, la Constitución de la República tiene una vocación laica. No es un Estado laico en la expresión de la palabra, porque hay un concordato. La Constitución está por encima de todos los convenios. Si un convenio cualquiera que sea internacional
contradice la Constitución, es nulo, de plena nulidad. Porque la Constitución no es más que el contrato social que justamente sobre el cual se fundamenta la nacionalidad y no puede ser tocado ni con el pétalo de una rosa. Nada puede contradecir la Constitución. Bien, pero el concordato que ya va a cumplir, cumplió en agosto 65 años, se ha cumplido cabalmente por el Estado. Están los capellanes en las Fuerzas Armadas, el Estado subvenciona iglesias, como se dice en el concordato, el Estado construye iglesias, como se dice en el concordato, y el Estado le da inmunidad, o mejor dicho, libertad de asociación plena a la Iglesia Católica. Como dice el concordato, que no es una cosa del otro mundo, tampoco es que... Y sí, la parte que la Iglesia influye notablemente en las políticas educativas del Estado. Eso ya hay capellanes en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. O sea, no hay capellanes de otras denominaciones cristianas, pero sí de la católica, en virtud de ese concordato. De ese concordato, así es. De acuerdo con el Estado del Vaticano. Ahora, así es. Yo quisiera llamar la atención de que el Estado dominicano está cimentado en una constitución de vocación laica. ¿Por qué de vocación laica? Porque no dice exactamente, es un Estado laico, qué sé yo cuánto, no. Pero sí dice en su artículo 45, el Estado garantiza la libertad de culto. Y por consiguiente de eso se desprende la neutralidad religiosa. Y segundo, no es posible que la Iglesia cogobierne. La Iglesia Católica ni de ninguna otra denominación. Son factores fácticos que siempre inciden en la aplicación de políticas públicas, pero no la dirigen, Pedro. Es importante que se diga esto porque hay temas muy nodales en los cuales la Iglesia tiene posiciones muy radicales, posiblemente sean las correctas, pero aún así al Estado le va a corresponder. Al Estado en la persona jurídica del Congreso de la República en su momento, o en la persona jurídica de la justicia, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo. Pero le corresponderá al Estado, como por ejemplo la modificación del Código Penal y la mentada ley esta de las 3 causales del aborto. Por ejemplo, que posiblemente la Iglesia tenga la razón o no, no es eso lo que yo estoy discutiendo ahora. Yo lo que estoy discutiendo ahora es que es al Estado que le corresponde. Por consiguiente, si le decimos ahora a los obispos, vengan cuando ustedes quieran y ayúdenme a gobernar, muy probablemente toda esa influencia la usarían para que el Congreso de la República, y ahí soliventaríamos, valga el término, la separación de poderes, le digan, no, espérate, va a ser de esta manera porque tenemos una presión tal. No, depende. Y la Iglesia es siempre un interviniente adecuado en la discusión sobre políticas públicas, pero a veces ha tenido extravíos con él en su relación con el Ejecutivo. Una vez han sido buenas, como en el 1960, con la confrontación con el gobierno, con la tiranía de Trujillo, y otra vez han sido fatales, como su controversia con el gobierno democrático de Juan Bosch. ¿Tú te fijas? Entonces lo mejor es que redireccionemos esa relación sobre la base de la cordialidad que muy bien estableció el presidente Abinader, pero cada quien en su lugar, Pedro. Es muy importante eso para que no repitamos momentos difíciles de la historia. Nada más, yo digo eso. En cuanto una pequeña advertencia. Sí, en cuanto a la economía, Pedro, en cuanto a la economía, yo creo que ya es tiempo de que nosotros reencaucemos el 2021. Lo que dice Mozart, estamos hablando de la posibilidad de que se puede erosionar el activo más importante que tiene en este momento la economía dominicana, que es la paz social. Paz social. Yo no me estoy hablando de seguridad ciudadana ni ordenamiento de ninguna naturaleza. La paz social quiere decir que las clases sociales tienen una relación de armonía que le permite al país recorrer la convivencia. De convivencia, de gobernanza. Y yo no sé lo que pasaría. En Estados Unidos, todo lo que pasó, temas raciales, temas de qué sé yo cuánto, tuvo su origen en que en un momento determinado habían 20 millones de desempleados. Cuando ocurrieron todos los percances que se inventaron que era problemas raciales, inventaron no, tenía un componente importante, pero todo estalló como estalló en
en Francia el enero aquel, luego los nietos, cuando se producen situaciones económicas. Pero ven acá, Orión, ¿y de dónde tú crees que salieron los 71 millones que apoyaron a Trump? ¿Fue de la actividad económica? Entonces, por eso aquí lo que tenemos que decir es, esos 700.000 empleados, trabajadores que están suspendidos, los empresarios, Pedro, el cuadro que tú presentaste de la economía indica que los empresarios no se pueden hacer los chivos locos, que todo el mundo tiene que sacrificarse en este momento. ¿Qué hacemos con 700.000, ponle, de 1.114.000 que fueron suspendidos al comienzo de la pandemia? Quedarán más de 700.000 pueden quedar. Hay solicitud de 265.000 más solicitudes ya de suspensión ahí en el Ministerio de Trabajo. Bueno, concluyo diciendo de que eso es difícil y que eso no es culpa del gobierno, sino tiene que haber una relación también de sector claro que no. Denme todo. La fiscalidad tiene que darme un chance. Vámonos a esto, vámonos a lo otro. Sí, pero espérate, ¿qué hacemos con esos 700.000? Mira, yo quiero advertirte, Pedro. La gobernanza se sostiene en la equidad. Y la equidad requiere de sacrificio. Ya los trabajadores se sacrificaron, ya están fuera. 8.000 y pico de pesos, y lo quiero decir para todos nosotros, todos los que tenemos condiciones de trabajadores. Pedro, nos redujeron el sueldo. Sí. Nos redujeron el sueldo a todo el mundo, todos los que tenemos condiciones de trabajadores, y yo sé por qué te lo digo. Entonces no me van a decir a mí ahora que además de eso que yo me muera y que tú te pongas la comida en la boca y te muevan la quija a ti, y yo que me muera. No puede ser. De ninguna manera. Miren, nosotros la semana pasada ponderábamos la visita que hizo el canciller de la República y el director del DNI a Haití. De eso no se han tenido mayores detalles, salvo que la Cancillería, que al principio había dicho que se trataba de una visita oficial de 3 días, luego rectificaron y dijeron que no se trataba de una visita oficial. Sea oficial o no oficial, lo importante es que se produjo esa visita del canciller dominicano a Haití en compañía del director del DNI, y que se trata de una visita de mucha importancia que en su momento el gobierno deberá explicar, dar detalles de lo que acontece, porque la presencia del DNI tiene que ver obviamente con un elemento de seguridad. Y si hay un elemento que se ha ido por la borda en Haití, es precisamente el tema de la seguridad, con bandas creadas ya bien armadas, con toda una estructura para el secuestro, con estructuras para actos vandálicos organizados, como lo que se produjeron en contra de camioneros dominicanos. Peor, entre otras cosas. Peor, mire, Mozart, con Fuerza Armada convertida en aduana. Exacto, Fuerza Armada que cobran, o sea. Hay 2 niveles de aduana en Haití, una normal y otra de la Fuerza Armada. Una situación engorrosa que empeora con el tema del brote de difteria también que hay en Haití, que es otro elemento que nosotros lo abordamos la semana pasada y que he visto que los medios no han continuado. Recuerden que nosotros tuvimos presencia de difteria en un importante sector como Capotillo. Ahí se tiró un cordón sanitario, pero no se sabe qué ha pasado desde entonces, a principios de la semana pasada. Sería bueno que las autoridades nos mantengan al tanto de eso. Como importante sería ver, porque fíjense lo que está aconteciendo en Haití. Fíjense que ayer precisamente, y es un suelto que está por ahí, el presidente llama al ministro de la Fuerza Armada, al jefe de defensa, para que incremente la vigilancia en todo el perímetro, en todo el área de la frontera. Eso fue ayer. El presidente de la República. Y yo insisto, si el presidente hace ese llamado, como lo hizo ayer, para que se redoble la vigilancia para el asunto de el trasiego de mercancía por la frontera, es porque el presidente ya tiene informaciones adicionales provenientes de esa visita que no conocemos los detalles del canciller y del director del DNI a Haití. Siempre hemos indicado aquí y vamos a seguir insistiendo que nuestro principal reto y problema es Haití.
y que todo lo que acontezca allí tiene que ser de prioridad para nosotros, seguirlo con atención. En efecto. Con atención. Así que sería bueno, ojalá lo sopese el señor Álvarez, el ministro, para ver si le informa al país de esa visita que él cursó a Haití, donde tuvo la oportunidad no solo de hablar con las autoridades, sino de hablar también con un sector importante del comercio, de los empresarios haitianos, y se trataron ahí diversos asuntos. Acuérdense que tenemos ahí una violación flagrante a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que también se produjo en forma unilateral un impuesto de $800 por carga a la República Dominicana, y que apenas tenemos 6 o 7 días que reabrimos, que se volvió a abrir el mercado entre Haití y la República Dominicana. Hay muchas cosas que están en nebulosa, en una situación que no es nada fácil en el vecino Haití. A menos que ojalá se haya mejorado, Mozart, como tú dices, ojalá a partir de la visita del canciller. Bueno, pero vamos a aplaudir que el presidente insista en... Exactamente, por eso aplaudo que el presidente ayer llamara la atención a la Fuerza Armada para que redoblara la vigilancia. Ya por lo menos me da tranquilidad, pero sería bueno. Y una cosa que llama la atención, ¿qué fue lo que hubo? Moza, llama la atención que el presidente le pidió a los políticos que no se metan con los guardias, que ellos son los que saben de frontera. Digo, la palabra son esa es otra cosa. Pero eso a mí me llamó la atención. Que no le haga caso a los políticos. Me llamó mucho la atención porque eso. Pero le dijo, no, la guardia es la que sabe de frontera y a ellos son. Y entonces le ordena a la guardia que redoble la seguridad fronteriza y le dice que no a los políticos, que no se metan con los guardias. Y por favor al Ministerio de Salud que nos diga en qué está la presencia de difteria que está, comenzaron a controlar ahí en Capotillo. Eso es muy importante para nosotros. Sí, es verdad. Miren, señores, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de un testimonio que dieron los empresarios dominicanos que en la frontera negocian de manera normal y desde hace mucho tiempo con Haití. Ellos han confesado que han cambiado las normas, que en Haití hay una especie de doble nivel aduanal. Hay uno formal del Estado donde las cosas discurren ya con normativas preestablecidas, conocidas por las dos partes, y hay una que es discrecional, que es la de las Fuerzas Armadas haitianas que controlan la frontera. Y esa, por ejemplo, les anunció que testimonian los empresarios dominicanos que envían cargamentos a Haití, que le han impuesto, ellos han puesto carga por su cuenta. Por su cuenta. Sí, y es así la cosa. Increíble. Eso no lo cual, oye, Pedro, es un nivel de chantaje aduanero y de cualquier naturaleza y militar que el país no debería aceptar. O sea, nosotros queremos transparencia con las relaciones con Haití, política, económica, aduanera, de cualquier naturaleza, pero así no. Cuando viene a ver, ya no se va a poder hacer nada con esa gente enriqueciéndose sobre la base de tributos ilegales. Entonces, eso no es posible. A mí me parece, te voy a decir una cosa, no había un gobierno, hay que decirlo con toda honestidad, como ahora, como el gobierno del presidente Abinader, que haya dicho con tanta vehemencia a los guardias, protejan, lo haya dicho, o sea que... él los trasladó para allá, Orión. Que el discurso fundamental hay más de 1.000 sea hombres en eso. el de proteger la frontera. Yo me parece eso bien, está consono con lo que nosotros hemos expresado, y parece que la migración se lo atribuyen a la crisis, pero es una combinación de ambos. Hay un control relativo migratorio. Tú no estás viendo, óyeme, llega un momento en que Santiago no se sabe si tiene más dominicanos o más haitianos. De verdad, Pedro, literalmente hablando, por ejemplo, los parques, las vías públicas, se llena de improvisados mercaderes que quieren ganarse su sustento porque su origen fundamental es una inmigración ilegal y contaminan desde el punto de vista económico, social, todo el ensamblaje del país. Entonces, ahora no se está viendo de esa manera. Es muy posible que tenga que ver con la crisis
pandémica, pero también es posible que tengan que ver con que hay dos organismos que más o menos están trabajando coordinadamente. Uno es el Instituto de Inmigración y otro la Dirección de Inmigración. ¿Quién sabe? Yo me imagino que también, y el cierre de frontera ordenado por el presidente. Miren, señores, yo no sé si nosotros todos hacemos conciencia de lo que significa usted movilizar más de 9.000 hombres y apostarlo lejos de sus destacamentos en la frontera, como llevan estos señores más semanas. Lo costoso que es eso, los reclamos que eso tiene de organización de todo tipo para poder ubicar a esos hombres ahí. Yo creo, estamos llegando al final del programa, nos quedan apenas unos segundos, pero me gustaría dejar en el ambiente lo siguiente. En algún momento de este proceso y de este nuevo gobierno, va a haber que sacar tiempo para hacer un replanteamiento de las relaciones con Haití. Pero un replanteamiento amplio, grande, que esté facilitado incluso por recursos externos, que faciliten que haya un entendimiento y un verdadero control fronterizo. Y una reducción sostenida de la permisibilidad. Así es. Que a veces hay que decirle, no, ya no se puede así, ¿no? Muy bien, señores, hemos terminado mañana este trío de ciudadanos de la República, José Aldelance, Pedro Cava y Orión Mejía, y el equipo de producción de este programa. Estaremos con ustedes, con la gracia de Dios, mañana. Con Dios delante. Muy bien, entonces.